Bien, buenas tardes. Dejado los 5 minutos de cortesía, vamos a empezar el webinar Planifica tu jubilación. El webinar será impartido por el señor Francisco Durán Lorenzo, director de Negocio y Previsión Social de Grupo Caja Ingenieros, y por un servidor, Antonio Fernández Moreno, director general de la aseguradora de vida y planes de pensiones del Grupo Caja de Ingenieros. El webinar está previsto que tenga una duración aproximada de una hora y cuarto, en función del número de preguntas que realicéis, y se estructura de la siguiente forma. Bien, habrá una parte introductoria. Vamos a hablar un poco de la situación actual del sistema público de pensiones, qué perspectivas tenemos en dicho sistema público de pensiones. Es un tema de actualidad. Esta parte la realizaré yo mismo, y después cederé la palabra a mi compañero Francisco Durán para que nos desarrolle la parte más individual nuestra que podemos hacer nosotros a nivel como ciudadano para diseñar un plan de previsión personalizado. Cuando terminemos estas dos partes, abriremos un turno de preguntas. Disponéis del chat, y también hay un apartado de preguntas donde nos podéis dirigir las preguntas. Las leeremos para que todos los asistentes las puedan oír, y las iremos respondiendo o Francisco o yo mismo. Bien, antes de empezar, indicar que ahora proyectaremos una presentación. Esta presentación la tendrán a su disposición, se os enviará vía correo electrónico. Bien, pues sin más dilaciones, daros la bienvenida. Mi nombre, en nombre de Francisco, del Grupo Caja de Ingenieros, y empezamos a desarrollar la primera parte introductoria. Como he comentado al inicio de mi exposición, es un tema totalmente de actualidad. Aquí tienen una serie de recortes de prensa que hablan de las cuestiones de pensiones, sobre todo cómo se está desarrollando el Pacto de Toledo. Y una gran novedad de las últimas semanas es que después de 4 años de reuniones, de comparecencias de distintos expertos en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, se llegó a un escrito de consenso, no por su gran mayoría, pero sí por una amplia mayoría, que se elevó al Congreso, y el Congreso avaló las recomendaciones íntegras que salieron de este grupo de trabajo del Pacto de Toledo. Vamos un poco a poner en contexto cómo se estructura el sistema de previsión social en el Estado español. Se basa en 3 pilares. Remarco, son 3 pilares. Hay países europeos que tienen 4 pilares. En nuestro caso solo tenemos 3. ¿Por qué? Pues porque el pilar público se estructura en un único pilar. Ahora detallaré un poco más qué quiere decir esto. El primer pilar es un pilar obligatorio de carácter público y es un sistema de reparto. ¿Qué quiere decir que es un sistema de reparto? Pues que las pensiones que se pagan hoy se pagan con el dinero de los cotizantes, o sea, las cotizaciones del mismo momento. Por tanto, no es un sistema de capitalización donde nosotros con nuestras cotizaciones ponemos el dinero en una cuenta y lo recibimos cuando nos jubilemos, sino que se estructura en función de la pirámide poblacional. ¿Por qué solo tenemos un único pilar? Porque es un pilar contributivo. El 90% de las pensiones que pagamos, que paga el sistema público, son contributivas, y solo o menos de un 10% son de carácter así más asistencial. Pensiones de mínimos, pensiones no contributivas. Por tanto, no tenemos un sistema asistencial en nuestro régimen de la seguridad social que dé suficientemente para tener 2 pilares en el sistema público. Este primer pilar público se complementa con dos otros pilares. El segundo pilar es complementario, de carácter empresarial, por tanto no es obligatorio, y el concepto es de un salario diferido, es decir, lo promueven las empresas a favor de sus trabajadores, y lo que están haciendo es, en vez de pagar salario, lo que aportan en un plan de pensiones, y tiene el concepto de salario diferido. Es decir, salario de hoy lo guardamos para
licuarlo cuando lleguemos a la jubilación. Aquí los instrumentos que tenemos, pues básicamente son los planes de pensiones de empleo, los seguros colectivos o los PPSEs, que son seguros colectivos que tienen la misma fiscalidad que los planes de pensiones de empleo. Y finalmente está el tercer pilar de carácter complementario y individual, no es en el ámbito de la empresa, sino es en el ámbito particular, y también es un sistema de capitalización individual. Los instrumentos disponibles, después Francesc detallará más características de estos instrumentos, están los planes de pensiones, los PIAs, los SIAPs o cualquier otro instrumento que nos ayude a preparar, a previsionar nuestro patrimonio para afrontar la jubilación. Un segundo, porque, bueno, ya que se lo quería explicar antes de que se animara la imagen. Bueno, como podrán ver, he puesto un vídeo donde podemos ver la evolución de la esperanza de vida en los últimos 200 años. En el eje de ordenadas tiene la esperanza de vida y en el eje de abscisas la tasa de natalidad. Como podrán ver, el gráfico tiene distintas bolas, cada bola representa un país, el tamaño de la bola representa la población, el color representa al continente al que pertenece cada país. Como ustedes habrán podido observar, todas las bolas se han ido situando en el extremo izquierdo de su imagen. Casi todas. Quedan algunas bolas azules que corresponden a países menos desarrollados, países del continente africano, pero la tendencia es que lleguen en los próximos años, afortunadamente también lleguen al extremo superior izquierdo. Durante la animación, que ha durado unos 40 segundos, habrán podido observar que había momentos que las bolas botaban. Esto son las distintas guerras mundiales que han acontecido en los 200 últimos años. Bien, por tanto, estamos ante una buena noticia. Cada vez vivimos más, pero esta buena noticia tiene una consecuencia negativa, que si cada vez vivimos más, cada vez tenemos que financiar un periodo de retiro más largo. Es decir, esta consecuencia negativa no solo nos afecta individualmente, sino también colectivamente, porque los sistemas públicos de pensiones cada vez tienen que pagar más prestaciones a sus ciudadanos y, por tanto, entran en problemas de sostenibilidad. Como la evolución de la esperanza de vida ya ha ido avanzando muy rápidamente en los últimos años, pues nuestros representantes políticos durante la última década han ido tomando medidas. Explicaremos las dos últimas reformas, la reforma del 2011, una reforma que se aprobó por consenso, fruto de negociaciones en el seno del Pacto de Toledo, y que lo que introdujo esta reforma, lo podemos ver aquí, en el año 2013, penalizó o incrementó la penalización a la jubilación anticipada, también introdujo el hecho que para calcular la pensión pasábamos de contar los últimos 15 años cotizados a hacer un transitorio hasta los 25 últimos años. Aquí esta norma estará plenamente en vigor en el año 2022 y en el año 2027 pasaremos a tener la edad de jubilación legal de 65 a 67 años y desde el 2011 al 2027 se va incorporando cada año unos cuantos meses hasta llegar a los 67 años. Y también pasaremos que para calcular la base reguladora pasamos para cobrar el 100% de la base reguladora tendremos que haber cotizado hasta el 2011 eran 35 años y a partir del 2027 será 37 años. Durante el periodo comprendido entre el 2011 y el 2027 la aplicación de estos cambios se está realizando de forma gradual. Estas fueron las cuestiones que introdujo la reforma del 2011, pero también hubo 2 años después, con la crisis de deuda, desde la Unión Europea se obligó a España a tomar medidas y
implementar una nueva reforma, que es la reforma del 2013. Esta reforma no fue por consenso, por tanto, está fuertemente criticada por todos los partidos políticos que no la aprobaron. Incluso el partido político que la aprobó en mayoría ahora también está a favor, así lo ha puesto de manifiesto, votando a favor de las recomendaciones del Pacto de Toledo, en derogar esta reforma del 2013. Esta reforma del 2013 básicamente introdujo dos cuestiones, pero dos cuestiones esenciales. Principalmente es muy esencial la primera, que es lo que pueden ver en el año 2014, introdujo un índice de revalorización de las pensiones, IRP, que lo que hacía es que las pensiones no se revalorizaban vía inflación, sino vía un índice que era una fórmula. Eso se compone de una fórmula muy compleja y que, como el sistema, fruto del aumento de esperanza de vida que hemos visto anteriormente y también de la evolución económica de los últimos años, tiene problemas de sostenibilidad, siempre daba el 0,25. No obstante, vía presupuestos generales del Estado no se ha derogado esta reforma, pero ya hace 3 años que vía presupuestos generales del Estado no ha sido de aplicación la revalorización de las pensiones en 0,25, sino que se ha aplicado el IPC. Por tanto, no está derogada, pero formalmente, pero sí, de hecho, se ha derogado porque en los presupuestos generales de Estado 2021, aprobados recientemente por el Congreso, todavía falta que se eleven al Senado, pues también está previsto que en 2021 las pensiones se revaloricen vía IPC. Y también introdujo un factor de sostenibilidad que lo que hacía era calcular, cuando accedíamos a la jubilación, para calcular nuestra cuantía de la pensión, se aplicaba un factor corrector en función de la esperanza de vida de nuestra generación. Este factor tenía que entrar en vigor el año 2019 y los presupuestos generales del Estado del año 2018 se acordó aplazarlo hasta el 2023. Como he comentado, estas reformas tienen una aplicación gradual, estarán plenamente en vigor en el año 2027, por tanto podemos decir que antes estará construida la Sagrada Familia que estas reformas estén plenamente en vigor. Aquí tenemos un estudio interesante hecho por KPMG, que podemos ver el impacto de las últimas 5 reformas que ha habido en nuestro sistema público de pensiones. ¿Qué está mostrando este gráfico? Pues está mostrando la evolución de la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo se calcula como el cociente entre la primera pensión versus el último salario. Es decir, qué poder adquisitivo tenemos cuando entramos en el periodo de jubilación versus nuestro poder adquisitivo en el momento justo anterior o a finalizar nuestra carrera laboral. Nos fijamos en las dos últimas columnas, que son la reforma del 2011 y la reforma del 2013, y cada una de las filas está cuantificando el impacto en función de distintos salarios, 25.000, 32.000, 45.000 y 95.000 euros. Bueno, como podemos ver en este estudio, la reforma del 2011, el impacto fue muy relevante. Vemos que, por ejemplo, para un salario de 32.000 euros, la tasa de reemplazo se situaba antes del 2011 en casi el 91% y pasó a situarse en poco menos del 70%, aplicando la reforma del 2011. Y la aplicación de la reforma del 2013 bajaba este 70% a un 60% aproximadamente. ¿Qué estamos intentando trasladar también con esta gráfica? Que el hecho de que una reforma sea totalmente discutida no quiere decir que el impacto sea mayor para el cálculo de nuestra pensión. Como podemos ver, la reforma del 2011 tuvo una incidencia superior en función de la tasa de reemplazo respecto a la reforma del 2013, pero nadie la discute porque fue aprobada en consenso. La reforma del 2013 tiene un impacto menor, pero se aprobó sin consenso y está casi derogada, podríamos decirlo de alguna forma. No estamos aquí defendiendo la reforma del 2013, sino poner un poco en contexto toda la evolución que ha tenido el sistema público de pensiones. ¿Han sido suficientes estas reformas? Pues ya
Ya respondo directamente que no. En sus pantallas, arriba disponéis de un histograma con la evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social o otramente denominada hucha de las pensiones. A cierre del 2019 quedaban unos 2.000 millones de euros. ¿Se ha vaciado el Fondo de la Seguridad Social? No, porque todavía hay un remanente, pero ningún partido político ha querido ponerse la etiqueta de haber vaciado la hucha de las pensiones, y lo que se ha hecho es tirar de préstamos del gobierno o del Estado hacia la seguridad social. El volumen, o sea, la deuda que tiene actualmente la seguridad social con el gobierno asciende a más de 55.000 millones de euros. Por tanto, sí, las cuentas de la seguridad social arrojan un déficit de, si hacemos la suma, de unos 53.000 millones de euros. ¿Por qué ha sucedido esto? Lo pueden ver en su gráfico de las pantallas inferior izquierda, ¿no? Hasta el 2011 lo que ingresábamos por cotizaciones era superior al gasto en pensiones. A partir del 2011 se cruzan las líneas, pueden ver la línea del ingreso por cotizaciones es la discontinua de color gris y la línea del gasto es la continua de color rojo. Aquí se cruzan y esto hace que el sistema entre en déficit. Y que este es el impacto a corto plazo. ¿Qué nos espera en un futuro? Pues estos son unos datos sacados de un estudio, de un informe que realiza la Unión Europea, se denomina The Aging Report, lo realizan cada 3 años y, por ejemplo, el último fue en el año 2018 con datos de 2016. Importante, los datos a partir de los que se conforma este estudio de Aging Report se obtienen. Cada Estado miembro manda esos datos, por tanto son datos oficiales y aquí pueden ver la evolución que se espera de la tasa de reemplazo. Repito lo que es la tasa de reemplazo porque es una métrica muy útil para analizar todo el sistema público de pensiones y también en el momento que nosotros tengamos que diseñar nuestro propio plan de previsión personalizado. Entiendo que Francesc después también utilizará esta métrica, pues podemos ver que la tasa de reemplazo, que es la primera pensión respecto al último salario, parte en el año 2016 de un ratio más o menos o casi del 80%, 79%, y podemos ver que a partir del 2050 se sitúa en un ratio inferior al 50%. Por tanto, de no tener sistemas complementarios, de media, los ciudadanos españoles mantenían el 80% de su poder adquisitivo en el momento de acceder a la jubilación, pero se prevé que a partir del año 2050 este poder adquisitivo se sitúe en importes inferiores al 50% a partir del año 2050. ¿Por qué se produce esto? Pues por el aumento de la longevidad y también por la entrada en el sistema de la generación de los baby boomers, que se prevé que empiecen a jubilarse a partir del año 2025 y será en el año 2030 donde habrá una entrada masiva de jubilados correspondientes a esta generación. Como he comentado, The Aging Report es un estudio a nivel europeo y aquí les hemos hecho un gráfico en función de la evolución de la tasa de reemplazo, que del 2016 las columnas en azul y las columnas en amarillo en 2070. En los cuadros en fondo rosado es la diferencia que hay en este periodo. Por ejemplo, en España la tasa de reemplazo disminuye un 34% en este periodo de estudio. Es de los países donde más disminuye, pero también tenemos que tener en cuenta que somos el país de esta selección de países que partíamos de una tasa de reemplazo más elevada. Sí que la reducción de un 34% es sustancial, pero esta es la mala noticia. La buena noticia, si es que puede haber una buena noticia, es que todavía nos situamos en 2070, las previsiones nos sitúan en una tasa de reemplazo superior a lo que sería la media de la Unión Europea. Más perspectivas a largo plazo. Bien, a finales del 2019 la IREF sacó un estudio de la evolución de
del sistema público de pensiones en caso de que derogáramos la reforma del 2013, como de facto está derogada, porque vía presupuestos generales de Estado cada año se están revalorizando las pensiones vía el IPC. En el extremo izquierdo de sus pantallas tenemos la evolución del gráfico del gasto en pensiones. Disculpad, pasamos de un gasto en pensiones del 10,6 al 13,4 el año 2049. Esto es un aumento de 2,8 puntos el PIB en este periodo de unos 29, 30 años. Por tanto, el impacto es muy relevante. A su izquierda tenemos el impacto en deuda, que aquí quizás será más gráfico. Podemos ver que la deuda que acumulamos, el déficit que acumulativamente el sistema público de pensiones, si derogamos la reforma del 2013, es de casi un 50% del PIB. Por tanto, estamos hablando que si la deuda española ahora ya está por encima del 100% del PIB, pues es que doblamos el déficit. En este estudio también había distintos escenarios, ¿no? Por ejemplo, el escenario base es el que les acabo de comentar. Si hacemos un escenario que es no derogamos la reforma del 2013, incluso no derogando la reforma del 2013, también aumenta el gasto en pensiones. Aquí sí que hay un momento donde disminuye lo que sería el gasto en pensiones respecto a la observación inicial, pero al final del periodo también tenemos un gasto en pensiones superior, que se sitúa en el 11,3 respecto al 10,6 inicial. Y respecto al escenario base, los números que están al lado, en mayor tamaño al lado de la flecha, es el impacto respecto al escenario base. Por tanto, reducimos, aplicando el IRP 0,25, un 2,1 el impacto en el gasto en pensiones al fin del ejercicio 2049. Y el impacto en deuda, comentábamos que en el escenario base aumentábamos la deuda en un 50% del PIB, pues todavía aumentamos la deuda, pero la reducimos un 42% respecto a este escenario base. Otro escenario, ponemos, revalorizamos las pensiones vía la inflación, pero eliminamos la brecha de la edad de jubilación hasta los 67 años. ¿Qué quiere decir eliminar la brecha? La brecha de la edad de jubilación. La edad legal de jubilación se sitúa, progresivamente se está situando hasta los 67 años, pero la edad real de jubilación no llega a los 65 años. Por tanto, eliminando esta brecha, penalizando todavía más las jubilaciones anticipadas, pues podemos reducir el gasto en pensiones en 1,6% respecto al 1,6% de PIB, respecto al escenario base, y el impacto en deuda no es tan grande como en el escenario 1, pero sí que es sustancial, reduciendo un 36% respecto al escenario base. Pero todos debemos ser conscientes de que, aunque reducimos estos impactos respecto al escenario base, todavía el sistema, las previsiones es que tengan un impacto aumentando la deuda. Es decir, el sistema público de pensiones continúa estando en déficit. Bien, como he comentado, este estudio se realizó a finales del 2019, pero durante el año 2020, lamentablemente, estamos ante una crisis sanitaria que como consecuencia deriva en una crisis económica. Bueno, la previsión en 2019, la Seguridad Social cerró el ejercicio 2019 con un déficit del 1,3% del PIB. La previsión a inicios de años, antes de saber el tema de la pandemia, era que cerraríamos 2020 en el mismo porcentaje, el 1,3% del PIB, y podemos ver que la IREF, no obstante, hizo un estudio donde simuló dos escenarios de impacto del COVID en el sistema público de pensiones. El primer escenario, menos duro, bajaba la previsión de déficit del 1,3 a 5%. ¿Esto qué quiere decir? Un déficit del 1,3%
en el sistema público de pensiones son unos 17 18.000 millones de euros. Bajándolo a 5%, lo aumentamos un 3,8 veces y representa 55.000 millones de déficit este ejercicio 2020 en este escenario 1. El escenario 2 todavía es más duro, es más severo y pasa el déficit de 1,3% al 6,1%. Esto quiere decir 4,7 veces el impacto de esta métrica y pasa en unidades monetarias pasamos de un déficit de 17, 18.000 millones a un déficit de 68.000 millones de euros. Como he comentado, se llegó a un acuerdo en el seno del Pacto de Toledo, salieron 22 recomendaciones. El Pacto de Toledo el día 27 de octubre aprobó su informe. Este informe se elevó al Congreso y en votación en el Pleno del Congreso el 19 de noviembre se aprobó íntegramente sin ninguna enmienda. Estos acuerdos tenían 22 recomendaciones, nos llevaría otro webinar y no solo de 1 hora, sino de 2 horas o más analizar cada una, si que quisiéramos analizar todas estas recomendaciones y si me lo permiten les haré un breve resumen. La primera cuestión, que es la recomendación 0, es el Pacto de Toledo no aboga por poner en marcha una reforma estructural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que algunos comparecientes recomendaban pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización. Esto no se ha tenido en cuenta y por tanto seguiremos con un sistema afortunadamente como un sistema de reparto como el que conocemos actualmente. Otra de las recomendaciones importantes es la consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero. Esto quiere decir que la seguridad social únicamente cargue con sus gastos, con los gastos de pago de las pensiones, que los gastos impropios de lo que sería la seguridad social, por ejemplo, ayudas a la promoción del empleo, se financien vía impuestos o, por ejemplo, los gastos del propio funcionamiento de la seguridad social también se paguen vía otros impuestos y no vía cotizaciones. Otra recomendación relevante es el mantenimiento del poder adquisitivo y la mejora de las pensiones. Básicamente, esto lo que está trasladando es la derogación del IRP y continuar revalorizando las pensiones vía la inflación, el IPC. La edad de jubilación no se recomendaba aumentar la edad de jubilación, o sea, aumentar los 67 años de edad de jubilación, sino eliminar esa brecha entre la edad de jubilación real y la edad de jubilación legal que les he comentado anteriormente. Y finalmente, otra de las recomendaciones era la potenciación, análogamente como están realizando otros países vecinos nuestros, de los sistemas complementarios, el segundo y el tercer pilar. Esto era lo que recomendaba el Pacto de Toledo. Como pueden ver, lo que está recomendando el Pacto de Toledo es que nos vayamos a un escenario 2 que hemos comentado anteriormente. Es decir, revalorizar las pensiones en función de la inflación y eliminar la brecha de la edad de jubilación. Por tanto, debemos tener presente que sí que, aunque reducimos lo que sería gasto en pensiones vía la eliminación de la brecha de la edad de jubilación, respecto al escenario base, todavía nuestro sistema tiene un impacto en deuda. Por tanto, al déficit ya estructural que teníamos actualmente se aumenta y la deuda que genera el sistema en porcentaje del PIB todavía será sustancial, superando incluso el 10%. Y ya para terminar, y ahora Francesc lo detallará más en profundidad, la recomendación de los sistemas complementarios. Esto ha sido la recomendación que salió del texto del Pacto de Toledo, era potenciarlos, pero vía proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado no se ha trasladado, y disculpen que lo diga así abiertamente, íntegramente lo que era el espíritu de esta recomendación. ¿Y por qué digo esto? Pues bien, el primer pilar se consolida, como hemos visto en la recomendación 0,
Se potencia el segundo pilar. ¿Y cómo se potencia el segundo pilar? Pues elevando la aportación máxima de 8.000 a 10.000 euros, los 8.000 euros actuales, a 10.000 euros en planes de pensiones de empresa, y la creación de un superfondo de pensiones público con gestión privada que tendrá que estar plenamente implementado en un plazo máximo de 12 meses. No obstante, se potencia el segundo pilar en detrimento del tercer pilar. Es decir, en vez de potenciar todo el sistema de previsión social complementario, la idea es impulsar solo uno en detrimento de otro. ¿Y cómo se desincentiva el tercer pilar? Pues reduciendo el límite de aportación en un 75%. Por tanto, la previsión es que en el año 2021 las aportaciones a planes de pensiones individuales como máximo podrán ser de hasta 2.000 euros anuales versus los 8.000 que teníamos actualmente o hasta 31/12 de este ejercicio. Por tanto, es una primera recomendación a aquellos que quieran y puedan realizar aportaciones superiores a 2.000 euros en planes de pensiones que todavía este año, hasta 31/12/2020, podemos realizar aportaciones hasta los 8.000 euros. ¿Están aprobados ya la Ley de Presupuestos Generales del Estado? Todavía no, pero todo parece apuntar que terminará el texto íntegramente como se aprobó en el Congreso el día 3 de diciembre. Este texto será debatido en el Senado entre el 22 y el 23% de diciembre, y si prospera alguna enmienda tendrá que volver al Congreso, que tendrá pocos días para aprobarlo porque debe ser aprobado antes de 31/12/2020. Bien, y ya por último comentarles que ahora cederé la palabra a Francisco Durán, agradezco su atención, pero comentarles que recientemente, estos últimos días, ya han salido noticias que el Gobierno está planteando una reforma de las pensiones donde una de las modificaciones que está generando más controversias es que quieren aumentar el periodo de cálculo para calcular la pensión de 25 años actual a 35 años. Esto no está aprobado y todavía está en estudio. Y ya sin más comentarios cedo la palabra a Francesc Durán. Si me dejáis compartir la presentación. Vale. Vale, pues. Perdonad, estoy aquí. Vale. Pues nada, bien, buenas tardes a todos y a todas, y gracias por su asistencia también, como os he dicho al principio, y sobre todo por dedicarnos una parte de su tiempo a escucharnos, ¿no? La intención de esta sesión, de este webinar por parte nuestra, es que les sea de utilidad todo lo que les podamos explicar, pero sobre todo para que ustedes piensen en cómo quiere que sea su jubilación cuando llegue, especialmente en términos económicos, es de lo que vamos a hablar hoy. Bien, en esta presentación a mí me corresponde desarrollar este segundo bloque. Espero hacerlo con el tiempo disponible, y si nos extendemos un poco más, pues les pido ya disculpas, pero creo que vale la pena poderlo explicar. Como os he dicho al principio, en este segundo bloque vamos a hablar de lo que sería el diseño del plan de previsión personalizado, y ahí abordamos un poco la metodología de previsión, la nuestra, que cada uno tiene la suya, pero que en este caso es la nuestra, y sobre todo en ese diseño qué factores hay que tener en cuenta para hacerlo al menos correctamente desde un inicio. Bien, bueno, Antoni ha explicado, yo creo que con claridad y muchísimos datos y estudios y demás, cuál es la situación del sistema de pensiones público, y a veces en relación a esto siempre salen dos preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Y que están ahí en la calle. Y la primera siempre es: ¿habrá pensiones públicas en el futuro? Bueno, rotundamente nuestra respuesta es que sí. Es decir, yo además creo que se ha dicho claramente, el sistema de pensiones no está, dijéramos, en cuestión. Otra cosa es que necesite reformas, pero y que se están haciendo ya, como es evidente, pero no, yo creo que no hay, bueno, nosotros opinamos que no hay ningún problema de cara al futuro. Y si habrá para todos, esa es la segunda pregunta: ¿habrá pensiones para todos? Bueno, también pensamos que sí. Lo que sí que queda claro, y se ha utilizado varias veces la tasa de reemplazo,
como un indicador claro de lo que es la relación del último salario y la pensión que cobraré, o la primera pensión, pues eso yo creo que sí, que habrá para todos, pero seguro que no serán como las de ahora, ¿eh? Yo creo que cualquiera de las proyecciones que se han visto, se aplique una reforma a la otra o algunas que se puedan poder, todas tienden a que esa tasa de reemplazo sea cada vez inferior. Por tanto, como tenemos aquí en esta pantalla, si hemos identificado arriba pues, un problema, ¿no? Lo tenemos identificado, solo nos caben dos opciones. No hacer nada, como los de la izquierda o abajo, ¿no? Como tipo avestruz, ¿no? Agachar la cabeza bajo tierra y esperar a que el tiempo solucione solo el problema. Esto no acostumbra a pasar, la verdad, y yo creo que en los temas que estamos hablando nosotros seguro que no. Y la otra es actuar, ¿no? Y esta es nuestra recomendación. Yo creo que un poco la sesión, bueno, tal como la tenemos planteada, es para ayudarles a quien decida actuar, pues un poco qué decisiones debe tomar o qué factores debe contemplar. Y por tanto, actuar. También es cierto que en estas cuestiones, y sobre todo pensando en el largo plazo y en cuestiones tan importantes que implican recursos económicos, tampoco hay que actuar precipitadamente. Yo creo que es un proceso que hay que pensarlo bien, ayudarse de profesionales y asesorarse correctamente, porque al final son decisiones que nos incumben, pero seguramente no siempre todos tenemos, cada uno de nosotros, la información ni los conocimientos suficientes para hacerlo de la mejor manera. De todas formas, es cierto y recientemente se ha publicado una encuesta de Inverco en el que se dice, o bueno, en la encuesta se refleja que un 26% de los ciudadanos ahorran para la jubilación. Por lo tanto, es cierto que hay parte de la ciudadanía que tiene, dijéramos, esa conciencia y ya lo hace, no solo la conciencia, sino que actúa, pero hay otra parte que no. De hecho, también el porcentaje varía, ¿eh? Hoy Tony ha comentado varias veces la generación del baby boomer, en la cual, claro, estoy claramente insertado, ¿no? Y a la que pertenezco, por el color de pelo se ve claramente. Pues, pero esta parte de la población, los baby boomers, sí que ya incrementamos ese porcentaje y nos acercamos casi al 35%. Es decir, el 35% de los baby boomers ahorramos para nuestra jubilación. Por tanto, ya los números también van mejorando. Supongo que tiene que ver con que cada vez que lo vemos más cerca, tomamos más conciencia y entonces actuamos. Pero eso es un error, como intentaré explicar después. Bueno, nosotros ahora, antes de iniciar o de explicarles en qué consiste nuestra metodología, que es sencilla pero no simple, permítanme con esta gráfica refleja lo que sería el ciclo de vida en materia de previsión, y porque nosotros entendemos que es fundamental tener claro en qué consiste el ciclo de vida cuando estamos hablando de planificación a largo plazo en materia de previsión, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el ciclo de vida simplemente lo que refleja de una forma aquí gráfica son una serie de eventos, básicamente los principales, que ocurren de forma general a toda la población, ¿eh? No quiere decir, y siempre con una temporalidad aproximada, lógicamente. Lo que no quiere decir es que a todos nos ocurran los mismos ni en el mismo momento, pero de alguna forma eso nos sirve para ayudar. Eso también nos sirve porque al final cada uno tendremos nuestro propio ciclo de vida y eso es lo que nos da y esa es nuestra, dijéramos, apuesta, los modelos de previsión deben al final servir también para personalizar la propuesta, ¿eh? Hay que adaptarse a cada uno, ¿no? Cualquier planificación a largo plazo tiene que ser modificable, flexible, dinámica y adaptativa, ¿eh? No es algo, una foto fija y que ya nos sirva para un largo plazo. Aquí estamos hablando y hoy nos vamos a centrar en la etapa de trabajadores como activo, que es toda esta parte, y en el evento jubilación, que hemos fijado en los 65 años, aunque ya hemos visto que esto va a ir variando, ¿no? Pero nosotros nos vamos a fijar en esto, insisto. Y al final el objetivo de la sesión, de lo que les vamos a explicar, es poder tener ese plan de previsión personalizado. La metodología, como decía, es sencilla, pero no simple. Aplicamos siempre conceptos básicos y son los que más o menos se usan en toda planificación a largo plazo. Esta metodología tiene 4 fases. En la primera lo que hacemos es cuantificar el objetivo económico y básicamente la pregunta es cuánto quiero ahorrar para mi jubilación. En la segunda fase identificamos las fuentes de financiación. Aquí nos centramos básicamente en el simulador a ver o calcular en base a hipótesis que vamos revisando también qué pensión voy a recibir del sistema público, que es un poco lo que también se ha comentado en el primer bloque.
Con eso, lógicamente, me aparecerá en la mayoría de los casos un gap entre lo que quiero y lo que voy a tener por parte del Estado, y ahí es donde debo definir mi plan de previsión personalizado, en la que voy a definir una estrategia para conseguir ese objetivo. Y lógicamente hay una fase, como en toda planificación a largo plazo, en la que lo que nosotros recomendamos es que haya una revisión periódica del plan. Siempre que haya algún evento o ocurra alguna cuestión que la haga variar sustancialmente, y en todo caso al menos una vez al año, porque habrá cuestiones que no hayan variado en nuestro entorno, pero sí externamente, como puede ser, por ejemplo, un cambio en el cálculo de la pensión pública o aspectos de este tipo. Bien, perdón. Dijéramos, en esta transparencia, bueno, aquí lo que tenemos es recogemos de una forma gráfica lo que sería el resultado de los estudios que hacemos. El estudio personalizado o el plan de previsión personalizado nos da una serie de resultados. Nosotros elaboramos un pequeño informe, pero esta es la hoja de resumen de los resultados. Y aquí simplemente es para que ustedes entiendan todo el proceso que les voy a explicar en qué acaba, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una persona que tiene 47 años, con unos ingresos del trabajo de unos 40.000 euros. Su perfil de inversor es moderado. Su jubilación prevista está en el año 2040. Aquí, en principio, con las reformas del 2011 y 2013 en vigor. Y esta persona, y aquí lo tenemos, hemos calculado en base a esas hipótesis de crecimiento, que la cobertura que va a tener del sistema público se va a situar en un 70% de su último salario. Es decir, su tasa de reemplazo, concepto que hemos utilizado antes, será el 70%. Es decir, estos 39.490 euros respecto a su último salario es el 70%. Bueno, esta persona piensa que con el 70% tiene poco y que quiere complementar algo más. Y se fija un objetivo de cobertura del 78%. Por tanto, lo que tiene que tener es esa renta a partir del momento de la jubilación, y la deberá de complementar con unos 4.600 euros al año, lo cual nosotros internamente lo que hacemos es un cálculo para ver qué capital es equivalente a esa renta vitalicia de esa persona de 65 años hasta que fallezca, y nos da un capital en este caso de unos 102.000 euros. Y al final lo que nosotros hacemos, después de varias cuestiones, de varias preguntas, y compartirlo lógicamente con esta persona, con el socio, le hacemos una recomendación en la que le damos un importe de ahorro anual, en este caso son 300 euros al año, y que le recomendamos también una serie de productos para constituir ese capital de 102.000 euros al final. Y además le damos el ahorro fiscal que esa aportación le genera. Este es el resultado. Simplemente era un poco para que antes de explicar las fases vean cuál es el resultado práctico de este plan de previsión personalizado, que a cada uno de ustedes, lógicamente, les dará un resultado diferente en función de sus circunstancias personales, que también tenemos en cuenta. Bien, lo he comentado, en esta fase lo que necesitamos es, al final, en base a ese tasa de reemplazo deseada, generar o fijar el capital acumulado en el momento de la jubilación, y que es nuestro objetivo. Esta es la fase 1. Bien, en la fase 2 lo que nosotros vamos a determinar es básicamente qué pensión pública voy a obtener. Se ha visto claramente en la primera parte de la exposición que hoy les hemos hecho, de que en función de qué aplicación de reformas o no, realmente los datos pueden variar. Aquí hemos hecho un ejemplo simple de análisis de sensibilidad, en el que ustedes tienen aquí una serie de datos para la misma persona que antes. El ejemplo es el mismo, pero hemos variado, en lugar del salario de 40.000, pues ahora hemos hecho un supuesto de 30.000 y otro de 50.000, para que vean cómo varía la cobertura en función de ese salario. Es decir, que aquí ya empezamos a ver qué factores habrá que tener en cuenta, por tanto no son dos casos iguales nunca. Y también qué pasa con la aplicación o no del índice de revalorización de las pensiones, o revalorización de la pensión en base al IPC, ¿no? Por tanto, vemos, lo que sí se ve claro es que si no se aplica el IRP, como se ha dicho antes claramente, mejoran todas las coberturas en la mayoría de los casos. También otra cuestión que hemos incorporado es, las 4 de abajo son las de la reforma del 2011, también cómo afecta los años de contribución. Es decir, que el incremento del cálculo de tener menos años dentro del cómputo hacen que la pensión sea más baja. En este caso, si en lugar de, tuviéramos, por ejemplo, 20 años cotizados, la pensión se reduce del 70 inicial al 49%. Por tanto, es otro de los factores que habrá que tener en cuenta. Y simplemente un comentario. La
aplicación del IRP y del IPC siempre se ha centrado en el colectivo de personas jubiladas. Es decir, es cierto que su revalorización les afecta y, por tanto, en la pensión que están cobrando y cómo se revaloriza. Pero queda claro en este ejemplo que la no aplicación del IRP también nos va a afectar a los que aún no estamos jubilados, porque va a cambiar los porcentajes de pensión pública que estimamos vamos a tener en ese momento. Bien, en la segunda fase, bueno, le hemos dicho que aquí básicamente lo que estamos midiendo siempre es la cobertura. Nosotros hacemos unos análisis, hay unos cálculos en base a hipótesis y a las circunstancias personales de cada uno, y eso nos da una estimación de la pensión pública. Lo ideal sería, como pasa en la mayoría de países, que nosotros, el Estado, nos facilitara esa estimación de la pensión pública. También eso nos ayudaría seguramente a ver claramente todas las personas qué necesidad de ahorro podemos tener si queremos mejorar nuestra pensión pública al final o nuestros ingresos cuando nos jubilemos, ¿no? Y por tanto, simplemente, y esto es de la reforma del año 2011, el año 2011 ya se dijo, era una recomendación del Pacto de Toledo y se recogió en la legislación que a partir de 2014 el Estado enviaría una información a todos los ciudadanos mayores de 50 años con una estimación de la pensión que cobrarían en el momento de su jubilación, ¿no? Eso no se ha hecho nunca. De hecho, somos el único país de nuestro entorno, incluso así dijéramos de países avanzados, en el que esa información no llega. Y recientemente el Pacto de Toledo ha vuelto a solicitar al gobierno que envíe, se habla de la Carta Naranja de las pensiones, supongo que algunos de ustedes habrán oído hablar de ello, porque en Suecia esta carta es de color naranja, es decir, los ciudadanos reciben esa carta anualmente en la que se les informa de cuál es la pensión prevista que va a tener, y ahí les ayuda mucho a tomar decisiones sobre si ahorran o no ahorran y, por tanto, complementan esa prestación pública. Bien, la fase 3. La fase 3 para nosotros es la más relevante, porque al final es cuando definimos, como he dicho antes, la estrategia, definimos ahí qué vamos a hacer y, por tanto, insisto, es la más relevante. Seguramente no por su dificultad, seguramente hay más dificultades en otros cálculos previos, pero para nosotros sí que entendemos que es muy importante, porque aquí es donde básicamente personalizamos la propuesta o el plan de previsión para cada uno de ustedes, en base a una serie de cuestiones que tenemos que resolver seguramente conjuntamente con ustedes y que nos van a ayudar a fijar cuál es la estrategia que vamos a seguir. Las preguntas les sonarán, porque seguramente nos las hemos hecho muchas veces. ¿Qué producto es el ideal para mí, o en mi situación personal? ¿Cuándo y cómo tengo que empezar a ahorrar? Si lo tengo que hacer de forma periódica o a base de aportaciones únicas, si busco, dijéramos, una optimización fiscal de los productos que tenga, si al final mi perfil de riesgo me va a implicar o no invertir en determinados productos, y eso lo voy a tener en cuenta seguro, o incluso la disyuntiva clásica de los últimos tiempos en base a la situación de los tipos de interés, es si ahorro o además invierto, ¿no? Porque eso realmente es algo que veremos después que tiene también impacto. Bien, estas son las preguntas. Nosotros a algunas de ellas en la presentación de hoy les damos una cierta respuesta. Aquí, lógicamente, no voy a desarrollar, ni mucho menos, porque bueno, ya nos hemos comido parte del tiempo, pero no voy a desarrollar, lógicamente, todos los productos, simplemente un mensaje. Es decir, no hay un único producto en el que nosotros creamos que es el único que sirve para complementar la jubilación. Dependerá de las circunstancias, de las capacidades de ahorro y de una serie de características que deben tener los propios productos. Nosotros lo que recomendamos es que esto lo trabajen, se dejen ayudar por asesores, nuestros equipos comerciales están plenamente capacitados para ello, y que tengan en cuenta qué características tiene el producto y se adapte mejor. Es decir, si alguien prefiere ahorrar pero quiere mantener liquidez, deberá buscar un producto, pero si no le importa la liquidez y prefiere la desgravación fiscal, pues buscará otro, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Sí, simplemente quizás o tener presente que no todos los productos lo tienen todo, porque al final el juego es un poco ese, ¿no? Nosotros hemos enmarcado en rojo los que entendemos que para el objetivo jubilación, y así además la legislación lo refleja, hay algunos que están, dijéramos, diseñados para ese objetivo, y por tanto que serían básicamente los planes de pensiones y los planes de previsión asegurado, porque tienen una serie de incentivos tanto en las aportaciones como en las prestaciones. Pero también hay una regla clara, es decir, aquellos productos como están aquí, los que tienen incentivos fiscales en la aportación,
lógicamente lo que no tienen es liquidez. No tendría mucho sentido que se pueda beneficiar a alguien de un beneficio fiscal por aportar y que al cabo de nada pudiera hacerlo líquido, ¿no? Con lo cual, esos tienen una serie de limitaciones y por contra los otros, los que tienen beneficios fiscales en las prestaciones, tienen límites de aportación. Y eso es otra de las reglas que habrá que tener en cuenta. Pero el mensaje es este. No hay un único producto. Sí que es cierto que para el ahorro finalista de la jubilación hay unos productos que reúnen una serie de condiciones que parecen que están más diseñados para ello. Pero, por descontado, cualquiera sirve si el objetivo final lo conseguimos. En cuanto al tema de la fiscalidad, bueno, antes en la primera parte Tony ha comentado el tema de los cambios hasta hoy, o hasta el 31 de diciembre, y por tanto este es el último año que se podrán hacer aportaciones hasta 8.000 euros. Ahí es el límite cuantitativo. También hay un límite para la reducción de la base imponible, que es esa cifra o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas. Pero aquí simplemente también comentarles que a veces cuando se habla de la bonificación tributaria o en estos términos, mi opinión es que esto no es cierto. Es decir, aquí lo que hay es simplemente un diferimiento de impuestos, porque al final lo que está claro es que sí que es cierto que hay una desgravación fiscal en el IRPF, en la base imponible, a un tipo de gravamen, pero cuando recibamos las prestaciones en planes de pensiones, esa tributación va por el mismo concepto, rendimientos de trabajo, y por tanto también tributará en la misma escala. La cuestión es que sí, dijéramos, si me permiten, la ventaja fiscal o el truco, es que no es que no hay truco, es que el tipo de gravamen en la etapa laboral, por regla general y dijéramos, en todos los casos que yo pueda conocer, es superior al de la etapa de jubilación. Me estoy refiriendo a que mientras estamos en activo y desgravamos, lo hacemos a un tipo marginal superior al que pagaremos las prestaciones o al que tributaremos por las prestaciones cuando nos jubilemos, ¿no? Y esta es la ventaja, es decir, aquí el diferencial de tipo marginal que aplicaremos en el momento de la aportación con respecto a la prestación. Pero esa es la única ventaja, por tanto lo que hay es en realidad un diferenciamiento tributario y no un beneficio fiscal. Bien, antes una de las preguntas que nos hemos hecho es ¿cuándo debo empezar a ahorrar? ¿No? Bueno, pues esta es de las preguntas más fáciles de responder. Cuanto antes. Eso es así. Si de alguna forma, y permítame una fórmula que no es nada muy complicada, una fórmula simple matemática, una división. Si el esfuerzo de ahorrador fuera la división entre el importe que me estoy fijando, objetivo, el que quiero llegar a ahorrar, y lo divido por el número de años, está claro que cuanto menor sea el número, mayor sea el número de años, pues ahí el esfuerzo será mayor, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos reflejando en esta parte en azul. Es decir, aquí hemos hecho un ejemplo de 4 personas con 4 edades diferentes que todas quieren llegar a ahorrar a la misma edad 100.000 euros, y lo que nos da la gráfica es simple, es que estas personas, la parte azul de aportación, cuanto menos plazo tengo, mayor es el esfuerzo económico. Pero esa sería en términos nominales. Pero si además le sumamos el efecto rentabilidad, es decir, que, claro, lo que vamos ahorrando de alguna forma esperamos sacarle una rentabilidad, pues eso, en cuanto antes empecemos, mejor, porque los rendimientos que obtenemos de las inversiones iniciales es mayor cuanto más tiempo estamos ahorrando, ¿no? Y eso es un poco lo que se refleja también en la parte amarilla. En el caso de la persona de 30 años, para acumular ese mismo capital a los 67 años, tiene que hacer un esfuerzo de ahorrar de un 57%, pero es que el resto, suponiendo una rentabilidad del 3%, le vienen de el 42% restante o 43% le viene del rendimiento de las inversiones. Lógicamente, las personas mayores, en el caso de 60 años, entre que le queda poco espacio, básicamente todo su esfuerzo es de aportaciones, porque no tiene tiempo de generar demasiados rendimientos en ese espacio corto de tiempo. La otra pregunta que nos hacemos siempre es si es mejor hacer aportaciones periódicas o extraordinarias. Bueno, la intuición nos dice que es mejor siempre en aportaciones periódicas. También lo es desde un punto de vista. Tenemos estudios, ahora les mostraré uno pequeño, en el que se demuestra que con datos reales también aportar de forma periódica es mejor. ¿Por qué? Bueno, pues un poco lo que estamos aquí viendo. El mercado no es lineal, por descontado, los mercados no son lineales. Y eso lo que nos hace es que si de alguna forma entramos varias veces,
lo que estamos es evitando la búsqueda del mejor momento. Si lo hacemos de una sola vez y no acertamos el momento, pues eso tiene lógicamente un coste. De hecho, también invertir de forma periódica nos da rentabilidades más consistentes, evitamos volatilidad y, por tanto, los ciclos alcistas y bajistas pues no nos afectan tanto como si lo hacemos de una sola vez. Además, también un poco lo que hemos dicho antes, disminuimos el esfuerzo ahorrador, no solo en tiempo, sino en esfuerzo dentro del mismo año. En la mayoría de los casos es más fácil ahorrar una cantidad mensual que hacerlo de una sola vez. A veces podemos tener problemas de liquidez entre los momentos o desprenderse de una cantidad mayor, eso también puede ser un problema, ¿no? Y aquí simplemente es decirles que al final lo de ahorrar, que es cierto que nos cuesta, pero hacerlo de forma periódica acaba transformándose en un hábito. Es decir, si nosotros nos acostumbramos a hacerlo de forma periódica, no tenemos que pensar en la aportación de todos los años a plan de pensiones en el último día del año, como hace la gran mayoría, sino que lo hacemos de una forma periódica y casi entre comillas ya nos olvidamos. Y eso es algo que debería de hacerse, ¿no? O sea, el ahorro no debería doler, seguramente desprendernos de un importe grande nos duele más que de un importe pequeño de forma periódica, y el concepto quizás también es un poco el cambio de mentalidad. El ahorro periódico debería pasar a formar parte de lo que sería casi el gasto fijo, ¿eh? Es decir, lo mismo que tenemos unos gastos fijos que ya sabemos que nos van a venir, pues a lo mejor el ahorro periódico, ese cambio de mentalidad y no verlo como un coste adicional y un esfuerzo adicional, sino que es algo que incorporamos a nuestro gasto fijo y que por tanto es algo que estamos trabajando para nosotros en el futuro. Bien, cuando decía de que tenemos también estudios, nosotros hemos hecho aquí, reflejamos un estudio en un periodo largo, 10 años, en el que hemos comparado para un mismo producto y con datos reales. Si dos personas hubieran hecho una aportación solo una el día 30 de diciembre de cada año, como hace mucha gente en planes de pensiones, u otra persona que lo hubiera hecho todos los años, todos los meses, cada día 15 de mes, ¿no? Y por tanto, ha habido momentos en los que eso habrá. Pero lo que está claro, y eso es lo que se refleja en el área de color gris que tengo aquí abajo, espero que ustedes lo puedan ver, lo que se refleja es que siempre hacer la aportación de forma periódica nos da mayor rentabilidad. También es verdad que los ciclos afectan, pero siempre estamos por encima de que si lo hacemos de forma única o extraordinaria una sola vez al año. Por tanto, eh, no solo es intuitivo, sino que es real. Y este es un producto de renta variable en el que hemos reflejado todas las oscilaciones de mercado. Lo que queda claro es que realmente aportar de forma periódica también a largo plazo nos genera mayor rentabilidad. Bien, otra de las cuestiones importantes que a veces no se tiene en cuenta suficientemente, y más ahora en la época en la que estamos viviendo con tipos de interés bajos, incluso negativos. La semana pasada el Tesoro Español emitió por primera vez en la historia deuda a 10 años ya a tipo negativo. Y realmente eso es así. Bueno, pues nosotros lo que queremos reflejar aquí es que la inflación es, y como decimos aquí, es el gran enemigo silencioso del ahorrador. Es decir, si nosotros no hacemos nada con nuestros ahorros, los dejamos ahí, por ejemplo, en una cuenta corriente, pues realmente estamos perdiendo poder adquisitivo. Y es lo que estamos reflejando en este ejemplo de aquí. Una persona que tiene ahorrados hoy 100.000 euros, si no hace nada, y la inflación hemos estimado un 1,75%, niveles más o menos actuales, y por tanto no tiene ninguna rentabilidad, cuando vaya a buscarlos dentro de 10 años tendrá menos dinero, habrá perdido poder adquisitivo. Y así todo, bueno, y cada vez más, en 30 años casi habrá perdido un 40% de su poder adquisitivo en el largo plazo. Y por tanto, y por contra, si buscamos sacar rendimiento a nuestro ahorro, aquí hemos supuesto un ejemplo en el que tuviéramos un retorno medio anual del 3% en algún producto, estos 100.000 euros se transforman en 134.000 en 10 años, 180.000 en 20 años, lo que además, y esto es lo que está en verde, nos genera un incremento de poder adquisitivo respecto a la inflación. En este caso, conseguimos batir a la inflación, superándola y, por tanto, generando un incremento en el valor de nuestro ahorro. Y esta es una cuestión simple, pero también clara. Y, por tanto, para no perder, como decimos aquí en la conclusión abajo, para no perder poder adquisitivo en nuestro ahorro, lo que deberíamos es de buscar obtener un retorno anual superior a la inflación. Aquí permítanme que diga que ahora lo conservador es casi ser arriesgado, aunque seguramente pensamos lo contrario. El arriesgado es el que no hace nada ahora, porque realmente vemos que a la larga va a perder
va a perder, dijéramos, poder adquisitivo en sus ahorros. Y por tanto aquí el verdadero riesgo es no batir a la inflación en el largo plazo. Cuestión que nosotros planteamos siempre y que en este cuadro, y permítame simplemente que haga una pequeña autobombo, pero no es simplemente para mostrarlo. Nosotros lo que siempre estimamos es, en este ejemplo, aquí tenemos nuestros 7 planes de pensiones individuales y el plan de previsión asegurado. Aquí lo que nosotros pretendemos es, sobre todo, en primer lugar, que nos deberíamos diferenciar en estos productos a largo plazo y hablando de jubilación en periodos largos de tiempo. Estamos obligados a publicar las rentabilidades del ejercicio, la de 3 años, pero nosotros creo que lo que además demuestra una gestión correcta es periodos largos de tiempo y por tanto es donde nos deberíamos fijar. Aquí simplemente lo que queremos reflejar es que en este periodo de tiempo, de octubre a octubre, durante los últimos 10 años, la inflación ha crecido un 9,7%. Bien, todos nuestros instrumentos, excepto el garantizado, lógicamente porque le afectan los tipos de interés que hay, los que van a, digamos, juegan algo, incorporan algo de riesgo, todos baten a la inflación, en algunos casos de forma espectacular. Bien, y cuando digo todos, son incluso algunos de los que tienen perfiles de riesgo bajos, es decir, que aquí estamos hablando de un perfil de riesgo moderado y por tanto en este de abajo, por ejemplo, este incluso es el más conservador, que es el que bate a esa inflación. Por tanto, tenemos gamma, que es lo que estamos reflejando en el indicador de riesgo, gamma suficiente para cualquier perfil de riesgo que quiera cualquiera de nuestros socios a la hora de diseñar ese plan de previsión. También en esta gráfica lo que tenemos son datos por ejemplo, en este caso los estrellas Morningstar, que Morningstar es una agencia externa independiente, no cobra de las gestoras, por lo tanto analiza básicamente lo que sería, analiza dos cosas. Por un lado, lo que sería el binomio rentabilidad-riesgo y hace una clasificación y a partir de ahí da una serie de estrellas. Es decir, la máxima categoría o de máximo número de estrellas corresponde a planes en los que obtienen una mayor rentabilidad, pero contra o versus un riesgo asumido inferior. Y por tanto, no vale solo tener rentabilidad absoluta muy alta, sino en base a qué riesgo hemos asumido. Y la otra clasificación que hace Morningstar, que esta es más nueva, es el tema de sostenibilidad. Esta, en lugar de estrellas, son globos terráqueos y está aquí lo que mide es con criterios habrán ustedes oído hablar de inversión socialmente responsable, criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Hace una serie de clasificaciones en base a los análisis de las carteras que tienen estos vehículos y también asigna los ratings. En nuestro caso, saben ustedes que es estrategia del grupo la inversión socialmente responsable desde hace ya muchísimos años y tenemos vehículos propios de esta tipología, pero todos siguen este concepto y en nuestro caso Morningstar ha catalogado todos nuestros planes de pensiones con 5 globos de sostenibilidad. Y al final también, como comentaba, tenemos vehículos propiamente un 100% ISR. En planes de pensiones ya tenemos 2 de los 7. Estamos hablando de que son 100% todas sus inversiones de inversión socialmente, como decía, responsable. Y en cuanto aquí, permítame una mención de lo que es la ISR o la inversión socialmente responsable. Esto es algo muy serio, es decir, que estudios de mercado ya demuestran desde hace un tiempo que la gestión ISR a largo plazo reporta más beneficios para las empresas porque también les requiere menos coste de capital y por tanto son empresas de las que vale la pena invertir porque su rendimiento a largo plazo será superior. Por tanto, digamos que lo que tiene que quedar claro es que la ISR es gestión de riesgos y no es filantropía, no es invierto en esto porque queda bien, sino que realmente además tiene un sentido desde el punto de vista económico. No solo de sostenibilidad, sino además de resultado. Y por tanto, esa es una cuestión que nosotros también tenemos muy en cuenta y que nuestros vehículos aplican. Bueno, aquí simplemente tenemos, como van a tener ustedes esta presentación, no me voy a extender, simplemente aquí tenemos una comparativa de lo que es la rentabilidad en todos estos plazos de nuestros planes con respecto a los planes del sector. Aquí el total, el recuadro en azul es la media ponderada del sector y por tanto nuestros planes, tenemos en todos los años, baten esa rentabilidad. Y tenemos algunos en concreto, 3 de estos planes que están
con la máxima categorización de estrellas por parte de Morningstar y que los tenemos a cada uno de ellos situados en un puesto del podium. Uno en el primer lugar, otro en el segundo y otro en el tercero. Además, el Climate Sustainability ISR, un plan puramente de 100% ISR, recibió del año 2019, bueno, lo ha recibido este año, pero del año pasado, el premio al mejor plan de pensiones mixto de todo el sector o de todo el Estado español. Con lo cual, yo sé que además los resultados creo que también nos avalan. Bueno, estoy acabando, que me he extendido, pero creo que me he podido ceñir bastante al tiempo. En esta lo que tenemos es un resumen de lo que hemos visto en la fase 3 para que ustedes lo tengan presente. Aquí hay 10 factores. En cualquier planificación a largo plazo siempre hay 3 preguntas básicas: el por qué lo hago, el cómo lo voy a hacer, ¿no? Y cuándo empiezo o cuándo lo reviso, ¿no? Y esto es un poco lo que hemos explicado aquí. Hemos hablado de nuestra propia metodología, que bueno, es la que tenemos en base a unas herramientas que ponemos a su disposición, y siempre ayudados de un asesoramiento profesional de las personas de nuestros equipos. Por descontado, hay que pensar siempre en ese horizonte a largo plazo. Estamos hablando de la jubilación y eso queda a largo plazo. Hemos hablado de si ahorro periódico o ahorro de forma puntual, lo que ha quedado claro también. Cuáles son los productos más adecuados, la diversificación. Importante el tema de la inflación y la rentabilidad. Hay que arriesgar algo para intentar superar la inflación, si no perdemos valor adquisitivo en nuestras, en nuestras en nuestro ahorro, en nuestras aportaciones. Hay que tener en cuenta, lógicamente, el perfil de riesgo que tenemos y invertir o ahorrar en un vehículo que se adapte a nuestro perfil, por descontado eso es así, y el tema del ISR y el esfuerzo ahorrador. Y nada, yo ya con esto acabo. Todo y rápido, espero que se me haya podido seguir en todo lo que he explicado, y simplemente acabo con que hay una fase 4 de esta metodología, que lógicamente es la que he dicho al principio. Cualquier planificación a largo plazo necesita de un ajuste dinámico de ese plan. No vale hacer un plan hoy que nos hable de la jubilación dentro de 25 años y que no lo revisemos nunca, ¿no? Esto no tendría ningún sentido. Nosotros proponemos, ya lo he dicho antes, a no ser que haya algún evento muy especial, pero revisarlo de forma anual y, bueno, porque puede haber circunstancias personales que cambien, como nuestra carrera profesional, nuestros cambios en el perfil de riesgo, pero también algunos aspectos externos que habrá que tener en cuenta, como por ejemplo lo que hemos visto hoy en la primera parte, todo lo que son las reformas del sistema público de pensiones y su impacto en la pensión pública que esperamos recibir, ¿no? También, lógicamente, la evolución de la rentabilidad de los instrumentos financieros. Nosotros recomendamos unos instrumentos en base a una gestión y unos rendimientos que se están obteniendo, pero todos sabemos que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, y lo que sí que nos ponemos es una disposición para revisar. Si hemos estimado que esos activos tendrán una revalorización determinada y no lo es, pues habrá que tomar algún tipo de decisión, si es culpa del activo o también del entorno, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y simplemente ya para acabar, y eso, y así ya les dejo para el turno de, perdón, de preguntas, acabar con una frase de Peter Drucker, que supongo que la mayoría de ustedes conocerán. Se le denomina el padre del management empresarial. Y bueno, a mí es una frase que me gusta repetir. Yo la verdad es que la utilizo en la mayoría de estas presentaciones que hago, porque creo que define muy bien todo lo que hemos estado hablando a la hora de pensar en nuestra jubilación, ¿no? Es decir, que la planificación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, ¿no? Sino es en el futuro de las decisiones que tomemos hoy, ¿eh? Por tanto, me refiero casi a la primera foto. No hagamos como el avestruz y escondamos la cabeza bajo tierra, sino actuemos y tomemos decisiones si realmente lo que queremos es tener alguna solución para nuestra jubilación. Y nada más, gracias por su atención. Espero haberles ayudado en algunas dudas que podían tener al respecto. Y ahora, pues tanto mi compañero Antonio como yo estamos a su disposición para resolver cualquier pregunta que ustedes nos puedan plantear de lo que hemos expuesto, de cualquier otra cuestión que tenga que ver con esto.